Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Quique y bueno, estamos aquí en el edificio de Planeta Formación, Next Design. Bueno, hemos organizado una mesa redonda, por decirlo de alguna manera, porque en estos tiempos de COVID no sé cómo se le llama a las mesas redondas a distancia. Tenemos a Lorena y a María de Jensen en Valencia, están en un ordenador, en algún momento las veréis. Está aquí Nacho Padilla, director creativo del Ayuntamiento de Barcelona ahora. Y nada, y hemos preparado un poco esta especie como de conversación a tres, porque yo simplemente estaré, digamos, dando paso y introduciendo temas, para hablar del acuerdo marco, para hablar un poco de la comunicación institucional y de la marca ciudad. ¿De acuerdo? Dividiremos más o menos esta charla en tres bloques, tres grandes bloques. Primer bloque donde haremos, digamos, un repaso de las cosas que creemos que se han podido hacer bien y las que no se han hecho tan bien, debido a diferentes circunstancias, digamos, en este acuerdo que se firmó. Habrá un segundo bloque donde intentaremos introducir, digamos, una especie como de métricas para saber si el diseño está bien o no está bien, si tiene éxito o no tiene éxito, y de esta manera poder dimensionar digamos, la función de los diseñadores y el dinero que ganan por ello. Aquí presentaremos trabajos que Jensen, digamos, ha hecho para el Ayuntamiento de Madrid. Y en un tercer bloque, bueno, hablaremos de si realmente la imagen de un ayuntamiento, de una ciudad, la marca, ha de ser consistente, coherente, y cómo puede conseguir serlo a partir de trabajar con diferentes estudios, agencias, ¿vale? Entonces, bueno, Nacho, lo primero directo para ti. ¿Cómo crees tú que se ha hecho el acuerdo marco? ¿Crees que se ha hecho bien? ¿Crees que se ha hecho mal? ¿Crees que se podía mejorar? ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que se hizo bien en el sentido de que básicamente es una manera de encontrar soluciones a un producto defectuoso que creo que es la Ley de Contratación de Servicios Públicos aplicados a diseño. No es una ley pensada para contratar diseño, o no inicialmente pensada para ello, y ha habido mucho cortapega de situaciones que valen para comprar tornillos, pero no valen para contratar servicios de diseño. Entonces, el acuerdo marco consistió en un trabajo de orfebrería administrativa para intentar encontrar la forma de que, o sea, pensamos cómo era la situación ideal y pensamos de qué manera se podía imitar esa situación ideal con los elementos que te da, las posibilidades que te da la contratación de servicios públicos. Entonces fue eso, casi cortocircuitar problemas y empalmar soluciones, y se hizo lo que se pudo. De hecho, depende de tantas circunstancias jurídicas y de tanta interpretación de la ley, que el acuerdo que funciona en un sitio no funciona en otro, o el acuerdo que funcionaba durante un momento, cuando cambia la intervención, ya no funciona. Y bueno, también era un producto innovador, digamos, una contratación innovadora, y eso en la administración causa problemas porque es más fiable lo que lleva años funcionando que lo que se pone en marcha por primera vez. Porque exactamente para gente que, bueno, ha llegado un poco aquí y diga, bueno, sí, está hablando del acuerdo marco, pero exactamente, bueno, digamos, yo no me he cansado, porque nunca me canso de escuchar cosas como que un director creativo, una directora creativa es necesaria en un ayuntamiento que se lo pueda permitir, pero digamos, cuando tú llegaste a ser director creativo del Ayuntamiento de Madrid, ¿cuál era tu función exactamente y en qué consistía o para qué servía este acuerdo marco? O sea, vamos a introducir un poquito para después. A nosotros lo que se nos dijo fue había que hacer un tipo de contratación, porque es verdad que en muchos sitios la contratación de comunicación y diseño se hace a través de contratos menores, que se llaman, que es una forma que tiene la administración pública de acelerar contrataciones que de otro modo tardarían meses en salir, requerirían concursos, etcétera. Entonces, por menos de una cantidad se puede contratar por adjudicación directa ciertas cosas. ¿Qué sucede? Que eso hace que tú puedes contratar a una persona, pero ya no la puedes contratar más, entonces a otra, entonces vas saltando de proveedor en proveedor de una manera que queda todo como muy desmembrado. No hay una relación larga con un proveedor, que no es buena, y luego digamos que no es la situación idílica administrativamente hablando, ir dando adjudicaciones directas tal, aunque es la forma que más se parece a cómo contrata un anunciante privado. Bueno, el anunciante privado o tiene una agencia con la que tiene un fee,
o va llamando a quien le apetece, o no tiene una relación contractual con nadie. En el ayuntamiento lo que se quería era pues aplicar la ley de contratación pública, porque la administración exige que la contratación sea abierta, con igualdad de oportunidades, publicitada, etcétera, y no había ni siquiera había una rendición de cuentas del dinero que se gastaba en publicidad, porque muchas veces se decía que eran, ¿cómo se llamaba? Estudios técnicos, trabajos que eran de diseño y tal. Entonces no había un rastreo de cuál era el dinero que se dedicaba a diseño, cuál no, tal. El acuerdo marco, lo que se me pidió en realidad fue contratar de esa manera, abierta, tal. Lo que pasa es que la solución que te dan típica es contrata una agención que se encargue de todo, la comunicación del ayuntamiento. Al final a mí me parecía que eso secuestraba un poco, estabas un poco vendido por el concurso, que no solían ser las cosas más fieles del mundo, y luego estabas muy vendido al servicio de una empresa que las agencias para la administración pública, ahora hablando desde ese lado, tiene un problema, que es que no penaliza el mal trabajo. Es decir, si tú haces un mal trabajo para una agencia, para una administración pública, la administración pública se lo come. Si yo fuera una agencia y trabajo para un anunciante privado y el anunciante privado no está satisfecho conmigo, rescinde el contrato y adiós. Normalmente, además, las condiciones las pone el anunciante. En la administración pública la contratación es mucho más compleja y tienen que ser razones muy serias y muy objetivas para poder prescindir de un proveedor, con lo cual alguien que trabaje el mínimo esfuerzo posible, pues está a los años navegando como proveedor, y cuando termina, no solo es que no pueda volver a presentarse, es que se presenta con más puntos probablemente porque ya tiene experiencia probada en la administración pública. Entonces, había un montón de cosas que era como de... Entonces, surgió la posibilidad de hacer un acuerdo marco que permitía tener una bolsa de proveedores y trabajar con proveedores más pequeños, porque cuando tú trabajas solo con uno, ya dices, pues hay 4 posibles, ¿no? Te vas a Macana, a grandes agencias que te puedan dar todo el servicio. O hacer una agencia que sea para artes finales, otra que sea para diseño, pero bueno, con 15 proveedores pequeños, además, yo venía del sector de muchos años trabajando en publicidad y sé lo que había pasado en 2008 y la explosión que produjo la crisis en términos geológicos, una explosión cámbrica o biológicos, que el montón de enormes proveedores se convirtió en una miríada de pequeños proveedores, y el talento no estaba necesariamente en las grandes agencias o medianas agencias. Había mucho talento disperso de estudios que hacen un trabajo magnífico y que es una persona o 2 personas o 3 personas. Y eso pasa por debajo del radar de la administración en este tipo de contratación. Entonces la idea era crear un contrato que permitiera trabajar con todo el... que permitiera, y ese era el objetivo, trabajar con el mejor talento posible. Entonces por eso hubo que diseñar métodos para entrar, evitar, por ejemplo, el trabajo especulativo. Era una de las razones, pero la administración no te deja evitar el trabajo especulativo. ¿Qué hicimos? Pedimos tema libre. Con lo cual, pedíamos, haz una portada, diseño editorial, portada, cartel, infografía, una cierta serie de piezas que se iban a tener que trabajar y por lo tanto tú tenías que demostrar que sabías hacerlas, pero se pedía tema libre de tal manera que la gente podía presentar cosas que había hecho y que no habían salido o tal, y se juzgaban como tal. Además, eso te da un retrato mejor del proveedor, que si de repente le haces un concurso y dices, hazme esta campaña y me quedo con la que más me guste. Eso era lo que había que evitar. Mucho talento en España no se presenta a concursos a riesgo. Entonces ya el simple hecho de no hacer un concurso te abría la puerta a mucha gente que tal. Porque luego otra cosa que provoca la administración con su forma de contratar es que hay un montón de agencias de publicidad, imprentas, gente random, empresas random que se dedican, que saben cómo entrar en un concurso de estos y ganarlo. Y luego en el mundo del diseño, pequeños estudios ni tienen los conocimientos ni tienen la capacidad de contratar a un asesor jurídico que les vea y que esté al loro de cuáles son las contrataciones que hay en marcha por la administración pública y que sepa licitar. Es complicado. Entonces, bueno, nosotros hicimos ese tipo, por ejemplo, en el segundo hicimos una guía fácil, que era, en vez de leerte el tocho de 300 páginas del acuerdo marco,
te decimos casi un check de, mira, necesitas esto, 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 esto. Había que poner un disclaimer así, que nos pidieron los funcionarios de esto no es un documento legal, es solo una guía de ayuda, pero vamos, cumplía la función. Y como esos pequeños detalles que voy salpicando, el acuerdo marco estaba lleno de esos cortocircuitos o esos empalmes que decía para que pase por aquí. ¿Está bien hecho, está mal hecho? Está como se pudo hacer. Salió bien. O sea, al final el trabajo que se hizo fue bueno porque se pudo contar con muy buen talento. Ahora en el Ayuntamiento de Barcelona estamos trabajando en el acuerdo marco. El acuerdo marco, tal y como se diseñó en Madrid, no es posible ni en Barcelona ni ahora mismo en Madrid, que ha cambiado ciertas cosas porque dijeron que no podían seguir así. Entonces, por eso digo que la ley de contratación pública al final es una cosa que yo siempre lo digo cuando hablo con el sector, que digo, en vez de mandar cartas abiertas al Ayuntamiento de Jerez y a la Diputación de Cantabria para decir que qué mal se ha hecho este concurso, donde está, eso es el chocolate del loro, donde está el problema es en la forma en la que está diseñada la ley de contratación pública. Mientras siga siendo esta, contratar publicidad, diseño, etcétera, creatividad en España va a ser es un dolor, Muchas veces es imposible. Bueno, tiene lógica, ¿no? Intentar atacar la burocracia. Sí, sí. Vosotras, Jensen, Lorena, María, cuando entráis a trabajar bueno, en este caso con Nacho, con la gente que está en el ayuntamiento, a partir del ya, digamos, aprobado el portfolio, entrando, ya estáis, digamos, entre los 15 o las 15 elegidas, ¿cómo es esa relación? Es decir, más o menos, ¿cómo fluye la petición de un encargo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Qué tiempo se trabajan? ¿Cómo lo veis? La verdad que muy positiva porque muchas veces cuando vas a trabajar, bueno, hemos trabajado para más instituciones, no siempre pasa, pero muchas veces no hay ningún tipo de brief, no saben exactamente qué es lo que quieren o por lo menos no saben qué quieren comunicar. Y Nacho sí que antes de llegar a nosotras un encargo, sobre todo cuando era un encargo de los que son más importantes, con más repercusión, uno pequeñito, pues había tenido una reunión con la gente que lo quería, que lo pedía, y sí que se encaminaba un poco por donde lo que se quería, por lo menos, decir. Y esto es bastante positivo. Sí, aparte de eso, pues la figura de Nacho en este caso, pues te hacía no sé, te estimulaba por una parte a nivel creativo, pero también defendía tu trabajo, que también es importante, ¿no? Que cuando tú presentas algo, a veces el interlocutor de la administración, hay gente que te da libertad y que es maravilloso trabajar con ellos, pero hay otras personas pues, que no conocen la profesión y se enganchan en cosas que no tienen sentido, ¿no? Como cambiar un color o, no sé, algunos detalles que realmente no son importantes, ¿no? Entonces, ahí sí que Nacho hacía de cortafuegos, ¿no? Como de, no, mira, no te metas en esto, que esto está bien. Es más importante si no estamos acertando en lo que se está diciendo, pero no te metas en el estilo estético cuando tienes una serie de proveedores que se ha demostrado que tienen calidad y experiencia en lo que están haciendo, ¿no? Luego, por ejemplo, a nivel de agilidad administrativa, pues sí que era cómodo. El proceso normal es que te llega un email. En ese email te llega un pequeño briefing con el presupuesto ya asignado, elegido sobre el tarifario que ya has firmado en su día. A partir de ahí te pones en contacto con la persona que te lo ha pedido para, sobre todo, aclarar si realmente lo que está pidiendo es exactamente lo que pone en el tarifario. En el caso de que realmente no sea eso, imagínate, por ejemplo, te piden el presupuesto, asignan un cartel, te cuenta un poquito más la película del proyecto y tú le dices, mira, tú quieres comunicar muchas cosas y yo creo que en vez de uno necesitas tres y hacerte una serie de tres. Entonces, esa conversación previa hacía que el solicitante tuviera la posibilidad de modificar ese presupuesto con una conversación tuya, o a lo mejor le dices, mira, esto no te hace falta y tal. Entonces, una vez que ese presupuesto está acordado entre ambas partes, ese pedido, vamos, más que presupuesto. Sí, ese pedido llega, o sea, entra en lo que es la cadena administrativa y se convierte en un contrato. Y ese contrato lo firmas y lo envías. Antes, al principio, se hacía por correo ordinario, ahora se hace por firma digital. Un avance, ¿eh?
Y entonces, nada, a partir de ahí pues te decían una fecha, lo entregas y cuando acabas el proyecto presentas la factura. Y la presentas online, siempre pues eso con FACE, que es el programa administrativo, y ya está. Entonces sí que ellos, por ejemplo, para nosotras nos parecía cómodo que esta administración, concretamente Madrid, estaba acostumbrada a teletrabajar. O sea, prácticamente yo creo que a Nacho nos vimos una vez, más o menos, creo. Sí, nos vimos una vez. Nos vimos la primera vez, ¿no? el primer trabajo, por conocernos y saludarnos, pero luego a partir de ahí ya nunca nos llevamos a... Siempre hablábamos por teléfono, si hacía falta alguna reunión online y tal. Sí, y así como con cualquier persona técnica, o sea, no hemos ido a hablar con nadie, salvo una vez que estábamos en Madrid y expresamente, pues bueno, fuimos y aprovechamos, pero vamos, no. Entonces eso le da la posibilidad de que desde Madrid podías trabajar con cualquier proveedor, estar nosotras en Valencia o en cualquier sitio de España, ¿no? Sí que es verdad lo que decía Nacho también de los equipos pequeños, porque desde aquí, desde Valencia, pues yo qué sé, no sé, veo muy difícil haber accedido a trabajar para el Ayuntamiento de Madrid y sin embargo, pues sí que hemos tenido la oportunidad y gente de toda España realmente estaba como bien distribuido y no sé. Sí, el hecho de que el acuerdo marco tenía 3 procesos, ¿no? Una parte que era el sobre A, que es eres legal y, bueno, no sé, como a nivel ¿Cumples técnico. la legalidad que se necesita? ¿Cumples la ley para contratación? Sí. Sobre B, portfolio. Y en ese portfolio cuenta el 65% de la nota. Entonces, el que cuente más la nota de portfolio que la nota de precio, que era la última, hace que hagas un corte en el que ya eliges a una serie de proveedores que te aseguras la calidad. ¿Cómo se asegura esa calidad? Teniendo un jurado profesional que debería ser de la mayor calidad posible, especialista en lo que se está tratando, y ese jurado profesional hace que, bueno, que no se te cuele gente que realmente no son diseñadores o no tienen suficiente calidad, por lo menos que puedan demostrar. Entonces sí que, digamos que antes de llegar al descuento sobre el tarifario, ya ha habido una criba de los que mínimamente tienen una calidad como para pasar a la última fase. O sea, eso del tarifario es que el ayuntamiento ha establecido, dijésemos, unos precios para cada uno de los trabajos y ese es el precio máximo. Sobre ese precio, las diferentes personas que se presentan a lo del acuerdo tienen que hacer una oferta, ¿vale? Lo que tu oferta no se ve hasta que no han visto, dijésemos, tu portfolio y todo esto que hemos dicho. Entonces, claro, no es lo más importante la oferta, realmente lo más importante sí que es el juicio de esto, de la calidad que tienes. Y eso nos parece súper positivo, o sea, súper. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, cosas a mejorar. Creo que por lo menos el tiempo que trabajábamos con Nacho iba súper veloz los plazos. O sea, Nacho nos llamaba y prácticamente en una semana tenías que tenerlo acabado. No sé si se trabaja así siempre, pero hemos pasado muchos fines de semana con Nacho trabajando. A ver, yo en este sentido creo que siempre hay cosas que comunicar, como por ejemplo, de repente pasa lo del COVID. Es una cosa que has de comunicar en el momento. Entonces entiendo que haya una velocidad y que de un día para ese mismo día se tenga que sacar algo y es posible sacarlo. Pero realmente, pues las fiestas de la verbena, no sé qué, joder, esto es algo que es recurrente de todos los años. Entonces ahí sí que una mayor previsión en este tipo de proyectos sí que lo veo bien. Claro, porque tú te puedes planificar, si sabes que hay San Isidro, que hay la Merced, que hay tal, no lo pidas 2 semanas antes, ¿no? Bueno, 2 semanas o un mes. Que no lo digo por un proyecto concreto, pero son cosas que, jolín, que las puedes ver con tiempo. ¿Y qué más? Y no sé, hay cosas a ver, pues sí, cosas a mejorar, pues sí, hay cosas del tarifario que están bien, para mí están bien, y hay cosas pues que la verdad que a nivel de precio no están muy bien. Bueno, se paga poco, se podría mejorar. Y luego también hay otra cosa que pues los solicitantes, o sea, el técnico o quien sea que pida el trabajo, a veces no entiende muy bien esto del tarifario. ¿Por qué? Porque en el tarifario hay unas cosas que son como diseños originales, hay otras cosas que son adaptaciones y otra cosa más, ¿no? Actualizaciones. Actualización. Sí. Claro, entonces cada una de estas cosas tiene un precio.
y a veces no lo acabo de entender. O sea, que una pequeña guía de qué es un diseño original, qué es una adaptación. Esto estaría guay también aclararles un Sí, poquito. porque nos ha sucedido que el encargo con las mismas piezas tiene un resultado de presupuesto diferente, porque según la interpretación del solicitante se hace de una manera u otra. A veces te peleas para que, si hay mucha diferencia, pues decir, oye, mira, que esto está mal formulado, y otras veces pues la velocidad hace que digas, bueno, pues no pasa nada, uno lo cobro mejor y otro lo cobro peor. Pero vamos, que nuestra valoración de cara a haber trabajado con Madrid y el tema del acuerdo marco, yo creo que es cómodo para los diseñadores, sí que para nosotros ha sido cómodo y súper positivo. O sea, la visibilidad que se ha tenido, jolín, no lo hubiéramos tenido de ninguna manera. Pero ahora estáis hablando de solicitantes, entiendo entonces que, claro, hay diferentes subadministraciones que van pidiendo y tal cual. No todo pasa por ti, Nacho. No, de hecho los responsables de la campaña son las áreas. Los organismos que las piden. Son ellos los que sienten la necesidad de comunicar. Bueno, se hace un planteamiento a principio de año de lo grande, pero de repente, y hay cosas estacionales que están así, pero son las propias organismos los que saben el presupuesto que tienen, el que han asignado, el plazo que necesitan. Por eso había veces que había cosas que sí que podíamos esperar que fueran, es verdad, que decir, bueno, a ver, queda un mes para tal cosa, pues ya debería estar en marcha. Pero bueno, las movidas que surgen en la administración es como un cambio. Yo también estaba pensando, decía eso, digo, mira, llevo ya 25 años currando en esto, o más, y te lo juro que si hay algo que no he podido solucionar en esos 25 años es el tema de los plazos. O sea, al final siempre vas con la lengua afuera, con todo, siempre, no sé. Es una cosa que me ha pasado en grandes multinacionales, en administración pública, como autónomo y en pequeñas empresas. O sea, no ha habido manera de salir de ahí. Yo no sé, es un problema que tenemos, es una maldición, no sé. Vamos a hacer ahora, porque la lista es siempre hay cosas en la lista. Bueno, supongo que hay prioridades, ¿no? Y para gente que no está en el mundo y no lo entiende, no pasa por ahí, por anticipar con un mes. O hay gente que de repente anda a la campaña, o sea, en muchos casos, Navidad. Y además es eso, que pasa mucho, ¿no? Que la persona que en realidad no le interesa excesivamente la comunicación y no tiene conocimiento y tal, actuaba a efectos de director de marketing de sus propios productos. O sea, llamaba a quien Dios le dio a entender, juzgaba la pieza como Dios le dio a entender y salía a la movida como... Entonces no estaba profesionalizado, y de hecho para mucha gente fue un alivio que hubiera alguien responsable de eso, porque para ellos era un trago. Llamar a alguien que no sabía quién era, juzgar un trabajo sin saber si está bien o mal. Los funcionarios estaban muy perdidos con el tema del diseño, y yo el otro día lo hablaba con no sé quién, por lo mismo contigo, de cuánto, de que de repente a un equipo de funcionarios que habían encargado una cosa el año pasado por 30.000 euros, resulta que el año siguiente la hacían por 12.000. Y la de 30.000 había sido un fracaso y había ido fatal, y la de 12.000 había ido como la seda y había sido un éxito. Entonces ahí ya a esa persona ya le has volado la cabeza con el tema de lo que cuesta el diseño, de para lo que vale el diseño y tal. Se vuelve una especie de escepticismo y de cosas así, y de valoración un poco que les permite creer que, bueno, pues esto es una cosa que tiran y yo tengo la capacidad de juzgarlo y tal. La propia dinámica de trabajo con la administración desprofesionaliza más aún a los que no son profesionales que viven dentro. Yeah, bueno. Totalmente. Habéis hablado de dinero, entre comillas, habéis dicho que si quizá había algún precio que no termina de funcionar. Un poco el reparto, ¿cómo se hacía? Es decir, entiendo que había como una bolsa de trabajo al final y de alguna manera se intentaba mantener equitativamente. Sí, un acuerdo marco tiene como una previsión de gasto. O sea, no te puedes gastar menos, te puedes gastar más, pero hay como un aproximado. La razón por la que los precios eran bajos, que lo eran dos. Una, no podías elevar los precios que ya habían sido los normales en la administración, de repente las cosas no podían valer el triple, y los precios que manejaba Madrid pues no debían ser muy altos.
Y luego, porque claro, esto lo ven 100.000 ojos y se calcula a partir de 1.000 variables y tal. Y luego otra razón era que se contaba con que el trabajo que realizaban los proveedores iba a ser a largo plazo y de forma continuada. Es decir, no se paga lo mismo un trabajo puntual a alguien al que no vas a volver a llamar que a una persona con la que estás trabajando cada 2 semanas pidiendo cosas. Digamos que mantienes una relación, no es de fee, pero es tu proveedor. Con lo cual los precios varían. Y al final yo creo que en el largo plazo, entre cosas que costaban menos y cosas que se pagaban mal y cosas que se pagaban muy bien, al final se creaba una media de, pues bien. No creo, algún caso hay como que no le había salido la jugada bien, pero había otros que les había salido muy bien. O sea que... Pero bueno, sí, todo es mejorable, ¿eh? Ya sabemos el problema que han dado los tarifarios en el mundo del diseño a lo largo de los años. Bueno, hay 2 asociaciones, ¿no?, penalizadas, la AGA y la ECV, de hecho, por intentar establecer un mínimo para la profesión, ¿no? Ese caso, por ejemplo, de la AGA y la ECV, que fueron multadas por la Administración Pública por dar un tarifario aproximado de cuánto debían de costar los trabajos de diseño, y fue por competencia, ¿no? Les metió una multa. Sí, el Tribunal de Competencia. El Tribunal de Competencia. Vale, a nosotros nos llegaron a decir que era malo que nosotros estableciéramos un tarifario porque daba una idea de unos precios. Pero bueno, pues yo que... o sea, no es que las cosas cuesten esto, es que el Ayuntamiento de Madrid tiene este presupuesto y lo maneja así y tal, y cada uno paga como quiera. Habrá proveedores a los que le compense trabajar por ese dinero, proveedores a los que no. ¿Hay algún tipo de ley de transparencia allí? Es decir, bueno, todo el mundo... no hay otra cosa. O sea, lo bueno del acuerdo marco es que es una caja de cristal. ¿Cualquier ciudadano lo puede ver? El acuerdo marco, cada vez que había un contrato dentro del acuerdo marco, saltaba directamente a la transparencia. Entonces se puede cruzar, además una cosa buena que tenía el Ayuntamiento de Madrid y que no se hacía antes, era que los datos se subieron, se dejaron de escanear, digamos, o sea, se subieron de manera editable, con lo cual se podían cruzar, o sea que en ese sentido se ganó un millón de pasos en cuanto a transparencia, trazabilidad, etcétera. ¿Hace cuántos años saliste? ¿2 años? Salí en junio de 2019. 1,5. Bueno, sí, 1,5, más o menos, casi. Más o menos ahora la situación sigue estando igual. Lorena, María, no sé si estáis... Supongo que seguís estando en el acuerdo, digamos, por herencia, digamos. En el acuerdo marco no, porque el acuerdo era para un año prorrogable a otro año. Entonces, dentro de esto no estamos. Sí que es verdad que seguimos trabajando hemos trabajado después de esto para el Ayuntamiento de Madrid, fuera de acuerdo marco, porque una vez ya te conocen, pues es normal que puedan recurrir a ti. Y ha vuelto a salir otro acuerdo marco en Madrid, que todavía no se saben los resultados, o sea, los estudios o agencias que van a estar allí trabajando durante un año más o 2. ¿Cuándo se sabe? No lo sé. Creo que se quiere empezar a contratar a partir de enero. Entonces, antes de que acabe el año, tendrán claro quién está y quién no está. Este mes o sí, no sé, pronto. A ver, nosotras, por ejemplo, en el momento en el que hubo un cambio político, creo que todos los que estábamos en el acuerdo marco nos dio como un bajón de que eso se pudiera deshacer. Sí que es cierto que tanto los funcionarios que trabajan en el Departamento de Comunicación como la persona que sustituía a Nacho en el mismo cargo eran defensores del acuerdo. Entonces, como ha habido fuerza por parte de esa gente, se ha mantenido. Sí que hubo un tiempo que no se mandó trabajo, o por lo menos a nosotras, o sea, que hubo como un parón de trabajo, y luego nos han ido mandando más trabajo, pues casi a partir de primavera, verano, que se acababa el contrato a final de verano, y bueno, se quería pedir todo lo posible para que pudiéramos acabarlo antes de que se acabara el contrato. Y a nivel en general ha sido muy parecido. Este Antonio, que es el chico que está sustituyendo a Nacho, nos ha dado plena libertad siempre, nos ha apoyado cuando hemos presentado algo frente a un cliente, y no hay grandes diferencias en lo que es el día a día del trabajo, ¿no? La diferencia, bueno, pues que no está Nacho y que le echamos de menos, pero... Pues lo tenemos aquí. Claro, suerte que tenéis.
Pero claro que esté en Barcelona. Sí, sí. ¿Se os parece? Hacer un encargo directo o un concurso pagado o otro tipo de sistema. O sea, que no una cosa no quita a la otra. Quiero decir, si alguien, No, creo teoría, yo que si alguien quiere contratar a un estudio que no está ahí dentro, pues lo puede contratar. No. ¿No? Pueden, ¿No? En el Ayuntamiento de Madrid, o sea, el acuerdo marco, además es una cosa que está bien porque permite que todo esté dentro de esa caja de cristal que te decía. Si tú quieres contratar diseño o creatividad en el Ayuntamiento de Madrid, tienes que obligatoriamente hacerlo dentro del acuerdo marco. Puedes pedir una excepcionalidad, pero debería ser, yo qué sé, pues que, yo qué sé, no sé, nunca nos vimos en el caso. Pero lo que sí que había encargos fuera, era a través de Madrid Destino, que es la empresa cultural, la empresa pública que se dedica a cultura, turismo, etcétera, en Madrid. Por ejemplo, ¿y por qué? Porque los eventos que eran como más eventos en la ciudad, San Isidro, Veranos de la Villa, Carnaval, Navidades, etcétera, se hacían con un director artístico, una directora artística que es la que definía el programa, y que dentro de su partida presupuestaria estaba la campaña. Entonces eso se hacía a través de Madrid Destino y se hacía mediante contrato artístico, con lo cual algunas campañas que habéis visto, tipo San Isidro con Mercedes de Velar o las campañas del Año Nuevo Chino que hacía Baquea, era un encargo de un contrato artístico a un profesional muy determinado y tal, porque no se hacían desde el ayuntamiento, sino lo hacíamos a través de Madrid Destino. Vale, esa es la historia. Muy bien. Bueno, aclarado esto. Muy bien, ¿no? Que exista esta opción también. Porque si tú para algo crees que, jolín, esto que lo haga este ilustrador o este artista, pues oye. Sí, o sea, es lo que digo, si tú tienes a un director creativo en una empresa que entendemos que tiene el criterio para contratar a tal o cual persona, es la forma óptima de trabajar, porque ese profesional sabe qué tipo de perfil y qué profesional puede muy bien para ajustarse a la visión que tiene de ese proyecto. Esa es la manera perfecta y la manera óptima para que salgan las cosas guay. En la administración eso no se puede porque la mayoría de las cosas que suceden en la administración es que están pensadas para que no robes. Entonces, se piensa mal del que está ahí de manera... se parte de que esa persona no sabemos cómo es, con lo cual... Si a mí me dieran la libertad para contratar a quien yo quisiera, yo podría contratar a mis primos todo el día. Entonces la administración considera que eso no puede hacerse y por eso están los contratos menores, que son por una cantidad muy pequeña y que solucionan una cuestión básicamente de plazos, y los acuerdos que son con concursos, etcétera. Pero sí, de hecho, todas las imposibilidades burocráticas, todas las trabas, total... Es la administración defendiéndose a sí misma de sus propios integrantes. Es decir, todo está pensado para que no puedas liarla, ¿no? Entonces, claro, está para que no la puedas liar tanto que hay veces que no puedes hacer nada. Pero, por ejemplo, en diseño, y por eso decía que la ley de contratación pública no funciona bien, todo lo que no sea dinero, sí, ahora acabo, todo lo que no sea dinero es un factor subjetivo. Es decir, que la valoración de un jurado profesional no deja de ser entendido por la administración como algo subjetivo. Lo único objetivo es más barato o más caro. Yeah. Entonces, a partir de ahí, pues han pasado todas las cosas que pasan. Bueno, a partir de valoraciones subjetivas entrábamos un poco en el bloque 2. Lorena, María, cuando queráis, si queréis, presentáis algunas de las campañas que hicisteis en su momento para el ayuntamiento. ¿Vale? Y luego lanzamos un poco el tema del éxito, la calidad, etcétera. ¿Vale? Vale. ¿Estás compartiendo pantalla? ¿Se ve? ¿Veis la pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Sí la veis? Sí, sí. Vale, pues bueno, hemos decidido enseñaros 3 campañas. La primera, una de en medio y la última. La primera campaña que hicimos con Nacho, que nos llamó y estábamos en la playa, nos dijo venir corriendo a Madrid que hay una campaña súper urgente. Y fue la campaña de los mayores. Era para el Día de las Personas Mayores. Y bueno, el encargo lo que nos pedía era que Madrid se viera una ciudad amigable para las personas mayores.
existía el problema de que personas mayores es a partir de 65 años, con lo cual hay muchísima variedad en ese rango de personas, cada una con una singularidad distinta. Sí que nos definían en el briefing que no querían hablar de los mayores como que dan pena, ¿no? Como desterrar este estereotipo de que cuando entras en una edad tan madura ya es como que se te acaba la vida, sino hablarlo como si fuera algo como el inicio de una nueva etapa que puede tener cosas maravillosas. Y ahí nosotras intentábamos pues que no se convirtiera en esto, ¿no? Que fuera algo de nueva etapa, pero contenida y realista. Sí que teníamos una limitación, que era que siempre nos obligaban a decir personas mayores, o sea, mayores solo no valía, y en este caso el copy pues era muy largo. Y aquí, bueno, Nacho nos propuso un copy al principio que nosotras no acabamos de estar súper cómodas y al final entre los dos, entre los tres, ¿no? Pues acabamos dándole feedback de cosas que nos parecían y tal, y en un correo que le pusimos a no sé qué con los años, tal. Y entonces él dio con Madrid con los años, que fue como la frase palanca que unía toda la campaña, y como muy poquito texto se podía generar esa emoción en la que Madrid es amigable, ¿no?, con las personas mayores sin decir personas mayores. Entonces construíamos una gráfica con 4 carteles y cada uno de los carteles podía hablar de esas singularidades de cada uno y entonces hablaba de con los años sigo siendo única, Madrid con los años, o con los años sigo disfrutando. Y luego nosotras, para la dirección de arte un poco de la campaña, sí que estábamos buscando salirnos de los códigos habituales, romper el código que existía en campañas para mayores y utilizar pues colores muy vivos y con mucha alegría, ¿no?, para que nos diera esta sensación de positividad. A nivel de... yo recuerdo que nos comentasteis, ¿no?, están funcionando fenomenal en las pantallas, el amarillo ese pega un montón. Y nada, pues están otras de las piezas. Aquí, pues sí que nosotras propusimos, me parece que de estas se quedaron las 3 primeras o 2, y la del abuelo sí que nos la propusieron ellos. Y estas como las piezas que se ponían en el metro, pues los MUPIs digitales y todos los soportes que tiene Madrid, que son muchísimos, y yo creo que gracias a la cantidad de soportes que tiene, pues tiene el impacto y la eficacia que tienen las campañas, ¿no?, porque realmente sí que te dan espacios para poder mostrarlo. Y fue el primer proyecto y luego lo han repetido. Sí que el año siguiente lo volvieron a repetir la campaña. O sea que les gustó. Creo que había cambio de partido político incluso. Y fue como, digamos que esta campaña fue una campaña... Creo que sí. Que fue una campaña todos los públicos, digamos, ¿no? Que a todo el mundo le gustaba, eras mayor, pequeño, no sé. Tuvo como esa empatía, ¿no?, generalista. Y luego nos han pedido otros trabajos. Este era el de la campaña del 25 de noviembre. Sí, esta campaña, que era para el Día contra la Violencia Machista, sí que tenía un público concreto. Querían dirigirse a hombres que pudieran ser aliados del feminismo. O sea, no querían que fuera para cualquier hombre. Hay hombres que no tienen remedio, pero hay otros que igual están en el lado así más machistilla, pero tienen remedio y pueden reconvertirse de alguna manera. No sé, nosotras nos pusimos como a ver temas de estos y tal, y yo qué sé, por ejemplo, dimos con una asociación que existe, que es verdad, que es para hombres que no se sienten machistas, pero que la gente les dice que son machistas. Entonces, y quieren cambiar. Entonces, esa asociación les ayuda a ya no ser machistas. Entonces dijimos, jolín, qué guay, ¿no? Qué historia. Entonces empezamos a pensar en esto y dimos buscamos situaciones cotidianas en las que se pudiera generar un machismo, pero igual no lo percibes a la primera. Sí, la idea era un poco como pensar que la violencia machista es el final de una pirámide en el que por debajo de eso hay actitudes y cosas que nos parecen normales que van dejando semillitas para que al final haya una violencia extrema.
pero esos pequeños micromachismos alimentan la cadena, ¿no? Entonces se quería, bueno, intentar, o sea, quisimos centrar la campaña en estas cosas que se ven normales, pero en realidad no lo son. Entonces partimos de esto, ¿no? De no es normal, es machismo. O sea, vamos a reconocer esta situación que no es la que tendría que ser. Entonces, pues buscamos todo como muy básico. O sea, un sistema visual en el que se reconociera como en un semáforo, rojo no, verde sí. O sea, de fácil comprensión. Queríamos que la comunicación fuera súper directa, que se entendiera, que no hubiera ningún tipo de rodeo. Y hicimos pues esto, ¿no? Directamente le preguntamos a las personas. O sea, frente a la violencia machista, ¿qué hago? ¿Actúo o paso? Y si tú piensas dentro de ti, pues yo paso, pues que sepas que no es normal, que eso es machismo. Bueno, la idea era como generar una especie de machismómetro o algo así, ¿no? Entonces eran piezas que invitaban a reflexionar y la persona que lo leía pues se daba su propia respuesta. Y así fuimos hablando de la pareja, hablando de otros temas como, bueno, que no, que decía, si ella me dice que no, ¿qué hago? Vaya, esto es muy fuerte. En las redes sociales uno se ve que reflexionó, ni acepto ni impongo, la convenzo. Es como, venga ya, vale, chaval, quita. Y bueno, no sé, luego y la última pieza, ¿no? Que hablaba un poco de las bromas que hay entre los grupos de WhatsApp y todo esto, ¿no? Como si eres crítico o cómplice. Y bueno, no sé, la verdad que esta campaña sí que se la presentamos directamente a Nacho con una serie de preguntas, le funcionó y fuimos matizando con lo que era el área y con Nacho pues algunas de las frases. Sí, se cambió un poco el diseño por parte del área y tal, o sea que normalmente no se ha cambiado la parte gráfica, pero nada, o sea, bueno, funcionó desde el principio. No se cambió. Luego yo con el tiempo lo he visto y digo, bueno, habíamos puesto el verde como morado. Entonces era como por el tema del feminismo y tal, pero se entendía mejor. O sea, visto con distancia, pues mira, la gente lo entiende mejor en verde y rojo y es más, no sé. Al final ya la pregunta ya te está metiendo en contexto de lo que estás hablando. Bueno. Y por último vamos a presentar 8M Madrid Feminista. Es una campaña que ya venía con este claim, con esta frase, en el que se quería defender Madrid como ciudad feminista. O sea, tenían muy claro que la palabra feminista iba a estar. Y esto pues es un acto también de valentía, ¿no? Porque en un momento en el que la palabra feminista se está denostando o intentando cambiar su significado, pues era valiente hacer esto, ¿no? Por parte del ayuntamiento y que lo propusieran de primeras, ¿no? Entonces, más o menos lo que buscaban era algo que pudiera acompañar a la manifestación y que además pudiera celebrar los logros que se habían conseguido hasta ahora. Cosas que te encuentras en las manifestaciones, pancartas, la verdad que muy graciosas a veces, ¿no? Que dice el patriarcado me da patriarcadas, el feminismo liberal me aprieta el chocho igual. Bueno, y como estas hay muchas muy divertidas, ¿no? Y luego también hay muchas de las pancartas que empiezan con un no. No soy Siri, búscate la vida. No somos histéricas, somos históricas. Y esto es algo como repetitivo que aparecía en lo que eran todas las manifestaciones. Por otro lado, también un modo de expresión es a través de las manos. Pues las manos abiertas, los puños cerrados, no sé, las manos expresan un poco esa colectividad y esa unión en lo que es la manifestación. Y esto es un poco el análisis que parece como muy lógico y que si conocéis la campaña viene al relato de lo que vais a ver después. Realmente pues fue un viaje en la niebla en la que no encontrábamos nada. Sufrimos bastante en todo el proceso y tanto Nacho como nosotras estábamos ciertamente como perdidos en las soluciones que se podían dar porque era un tema muy complejo. O sea, es una campaña que tiene muchísima visibilidad y también pues, hay muchos miedos alrededor de ella, ¿no? Que no la cagues, que se va a ver un montón.
Entonces, al final me gusta rescatar este WhatsApp. No sé si lo estás viendo, Nacho, pero sales ahí. Que es cómo se resuelve una campaña por WhatsApp. Nacho te escribe unos lemas que van acompañados de unos emojis y bueno, y entre todos, pues esta frase no me funciona, esta sí, bueno, pues cámbiala por esta otra, tal. Y bueno, pues ha sido una de las formas más divertidas de resolver una campaña, ¿no? Y bueno, una vez que teníamos lo que eran las frases, sí que había que ver cómo dibujarlo. Nos teníamos que nosotras plantear dibujar manos y meternos en un terreno en el que no siempre estamos trabajando. A ver, este WhatsApp fue un viernes, me acuerdo perfectamente, y el lunes ya enseñamos cosas. Ya enseñamos lo que prácticamente sí, lo que iba a ser, porque es que no había más tiempo. O sea, sí, nos perdimos en la niebla bastante tiempo. Y bueno, sí que teníamos esta sensación de buscar algo que fuera un poco inspirado en el cómic, porque no nos veíamos capaces de generar unas ilustraciones realistas y tampoco nos parecía que le pegaran. Tampoco queríamos hacer un tipo de ilustración demasiado geométrico que no tuviera empatía, que fuera demasiado frío. Así que queríamos como esta parte del cómic, de algo como achuchable, ¿no? Y utilizar colores muy vivos, que fuera mucha alegría, que se pudiera hablar de diversidad y bueno, aunque estabas tratando un tema que era el feminismo y que se podía ver, no sé, como muy solemne o así, pues que tuviera pues, cierta, no sé, un tono de diversión, de positividad. Y entonces funcionaban las frases así. No será la fuerza, será el feminismo. No será la obediencia, será el feminismo. No será la suerte, será el feminismo. Y así el feminismo siempre era la solución a los problemas que estaba teniendo en este sentido. Y no servir a esperar y no servir a pedir permiso. Y la última pieza era de no será el rock and roll, será el feminismo, que le daba un toque de humor a todas. Y bueno, pues la verdad que funcionó bastante bien. O sea, nosotras creemos que funcionó muy bien por todo el feedback que veíamos en redes, que por la sensación de estar en la marcha feminista y ver que la gente se hacía fotos con la campaña en las pantallas, que la gente cogía una especie de tríptico grande que se hizo y se lo pegaban en pancartas y sí. No sé, que se apropiaban de la campaña y la verdad que no, y hubo incluso fue bastante emocionante. Mucha gente famosa, en plan gente de OTH, o sea, OTH no, de Operación Triunfo y cosas de esas que OTH es un cliente nuestro. O sea, que hubo un montón de feedback de gente como famosa y tal. Y la verdad que luego yo creo que le tenemos mucho cariño a este proyecto porque fue como que ha sufrido, hemos trabajado los tres como muy en armonía. Nacho ha podido aportar ahí el copy, nosotras también, no sé, que ha sido como un proyecto muy en equipo. Y por aquí, bueno, pues alguna de esas piezas aplicadas, que bueno, se hacen en movimiento la mayoría. Aquí creo que esto es un vídeo, que bueno, pues casi todos son pantallas digitales, lo que se utiliza en Madrid. Esto es quizás pues la pantalla más compleja, pero bueno, que se hicieron Coliseum, no sé, como un montón de Lope de Vega, Palacio de Prensa, todo lo que es la Plaza de Callao. Y bueno, estas, a ver. Y esto es lo que decía Lorena, de que había gente que nos mandaban fotos, ¿no? De gente que se había apropiado de la campaña, que la ponía en su balcón, que se hacía sus propias pancartas. Y bueno, esta es una foto que es, no vamos, que es una caca de foto, pero sí que refleja ese momento en el que se ponían durante 2 horas todas las pantallas de Madrid a tope con la campaña y de verdad que era súper emocionante porque la gente se hacía fotos, vídeos, o sea que es que parecían, no sé, como verlo en directo, toda esa sensación que genera. Yo desde luego no lo había vivido tan fuerte con ninguna campaña. Y hasta aquí. A ver, yo no sé realmente cómo se puede saber si una campaña está bien o está mal, porque a los diseñadores nos guste o nos disguste, pues tampoco creo que sea una razón.
pero la sensación que nos queda de esta campaña y todo lo que vimos por ahí, se escribió y demás, es heavy, o sea que funcionó muy bien. Vale, es un poco lo que iba a comentar ahora. ¿No? En varios momentos, ¿no? Habéis estado comentando pues como que parecía que funcionaba, que la gente se la hacía suya, que si te la pones en el móvil, si te la pones en el balcón, etcétera. Entonces, esto desde el, digamos, el cliente, en este caso, el director creativo, ¿cómo valora si algo ha funcionado o no ha funcionado? ¿Hay mecanismos? ¿En algún momento podremos llegar a tener algún tipo de métrica? Bueno, las métricas eran un poco de señorita Pepis, en el sentido de, bueno, a ver, quiero decir que te vas a un cliente muy sofisticado, tienes KPIs, no sé qué, unas cosas. Aquí hay un seguimiento por parte de la central de medios de los CPCs y CPVs de rigor, que te dicen que si la campaña funciona o no, y luego también hay dentro del ayuntamiento, había dos formas de saberlo, era las llamadas que recibían, si por ejemplo era, si tú pretendías que pasara una cosa, es decir, este año paga el IBI por adelantado, pues si había más gente que pagaba el IBI por adelantado, la campaña había funcionado. Normalmente las campañas no suelen hacer muchos milagros, pero bueno. Y luego sí que había una que además nos sirvió de palanca para defender nuestro trabajo, que fue que justo en 2017 se hacía una entrevista bianual en el ayuntamiento con una... Lo hacen todos los ayuntamientos, es como le llaman no me acuerdo, bueno. Entonces es una entrevista con muchísimas personas entrevistadas profundamente y tal. El número de gente que se informaba de las cosas que hacía el ayuntamiento, que se enteraba de las cosas que hacía el ayuntamiento a través de la publicidad de que hacía el ayuntamiento había aumentado un 247%, una cosa así. Entonces eso fue como, joder, no solo es bonito, sino que funciona. Entonces ahí, de repente, elevamos nuestro estatus de atención dentro de la administración y nos sirvió un poco de ayuda para seguir haciendo nuestro curro. O sea que... Bueno, vale. O sea, hay métodos hay. Por ejemplo, y esto era un poco algo que comentar, ¿no? Cuando llegaste aquí a Barcelona, de repente, bueno, pues una de las primeras campañas, si no la primera, en mitad del COVID, o al inicio fue el Barcelona té molt poder, ¿no? Un poco polémica que se genera a partir de opiniones de diseñadores, de gente de fuera. ¿Cómo valoráis eso? Es decir, la respuesta que tiene la gente, lo que dicen. ¿Es algo que asimiláis, que intentáis de alguna manera, digamos, volcar, ¿no? en la dirección? ¿O entendéis que tiene que haber una dirección, que para eso hay un director creativo que tiene que seguir y que, bueno, que poco a poco la gente se irá sumando a ese carro, y que entendéis que los resultados al final serán positivos también? Sí, ¿qué me preguntas exactamente? Exactamente, ¿cuánto caso le haces a la gente? Si te fías de la gente o no, o si hay que fiarse o no hay que fiarse. Intento ser muy objetivo con mi curro, de manera, hablo en primera persona en este caso, pero, o sea, yo apruebo cosas que no me gustan, personalmente, porque entiendo que al público al que van sí le va a molar. O sea, hay una parte de la profesión que consiste en eso. La mía, que soy publicitario, no soy diseñador. Entonces, a mí no me tiene por qué gustar lo que apruebo, pero tengo que tener el criterio para saber si está bien o no. Si de repente una campaña que se pretendía popular no resulta popular, pues es que no ha funcionado bien. Si de repente una campaña que querías que elevara el número de llamadas a no sé qué, no lo hace, no ha funcionado bien. Entonces me fío más de esas cosas que de estos fuegos. Además ahora con las redes sociales ya es el despiporre, tío, porque no, o sea, es que no hago caso directamente, porque los fuegos que se crean son absolutamente artificiales. Hay mucha gente que toma el pulso de la realidad a través de Twitter o tal, y es que me parece absurdo. Porque de hecho, igual que había mucha gente quejándose de la campaña, y siempre desde un cierto sector político o en gran medida, había mucha gente que venía al ayuntamiento a pedir pósters. Que quería, que dónde se podían bajar, que dónde se podían comprar y tal. Entonces, bueno, ¿a quién haces caso? Bueno, no sé. Ahora mismo es más, en ayuntamientos y en entornos políticos el ambiente es tal que ya no sabes a qué se debe la crítica. Si estás criticando eso es porque cualquier cosa que digas ya hay una cierta parte de la sociedad que le va a parecer mal, hagas lo que hagas. Bueno, hay una polarización que pasa eso, pero bueno. O sea, yo ya después de tantos años
tengo mis mecanismos de valorar si que es importante, que pueden ser tan fallos como cualquiera, pero vamos, intento minimizar estas cosas porque si no te vuelves loco, claro. No sé, y nada más llegar. Sí, está claro. Vale. Bueno, yo creo que tenemos todavía un poquito de tiempo más. Podemos terminar, ¿no?, con el bloque 3. Hemos visto varias campañas de Ginseng 3. Yo recuerdo, tengo en la retina unas cuantas más, de las que se hicieron en el ayuntamiento durante el tiempo de Nacho, en este caso. Y yo veo una variedad de estilos, de forma, etcétera, importante, ¿no? Y me planteo si, o no sé si alguien más se lo plantea, pero bueno, es una cuestión de, yo recuerdo cuando, antes de existir la figura del director o directora creativa en un ayuntamiento, había gente encargada un poco de pedir estas cosas, pero que muchas veces muchos ayuntamientos trabajaban con 1, 2, 3, digamos, profesionales que ya lo hacían todo. Y sí que es verdad que se conseguía una uniformidad que no sé hasta qué punto es interesante o no. Entonces, en algún momento hablábamos de consistencia y coherencia, y me gustaría saber un poco qué opináis, ¿no? Si por un lado se puede hacer marca ciudad desde la falta de consistencia pero mucha coherencia, o si es necesaria esa consistencia, digamos, llevada al máximo como muchas veces piden los clientes cuando trabajas con un branding, etcétera, ¿no? ¿Yo? Sí, tú mismo. Y luego, vale. Y luego. A ver, en el ayuntamiento el problema de la consistencia es que el nivel de comunicación y de cosas que se cuentan es tan constante y en tantas capas que si tú eres excesivamente consistente gráficamente, te voy a poner un ejemplo de consistencia gráfica, Vodafone, que tiene una plantilla de gráfica, ¿no?, con sus comillas y puesto y tal. Bueno, o sea, si el ayuntamiento hace eso, a los 15 días yo me tiro un puente. O sea, es insoportable. Y la gente en la calle también, ya hay un momento que no ves una cosa del ayuntamiento que es siempre igual y tal. Luego, por otro lado, hay una cosa que tiene el ayuntamiento que no tienen tantos clientes, que es, si tú tienes una marca de X, te diriges a un segmento muy determinado de población, con un poder adquisitivo, con una edad, con unos estudios y tal. El ayuntamiento se dirige a absolutamente todo el mundo. Con lo cual tienes campañas que tienes que hablar a centennials y tienes campañas que tienes que hablar a mujeres de más de 65 años. Con lo cual el tono, la estética, la manera en la que te tienes que acercar a ese público pues varía tanto que no te merece la pena ser muy ortodoxo en el aspecto estético, gráfico, vamos. Lo que sí que se tiene que ser, y eso es lo que hablaba de coherencia, es coherente. O sea, quiere decir, no puedes lanzar mensajes que se den de patadas entre ellos. O sea, al final, nosotros en Madrid hemos hecho el ejercicio con piezas que parecían que estaban muy lejanas y en el fondo estaban contando lo mismo para diferentes personas. Pero el mensaje de base, el tuétano, era el mismo. Y se ve claramente, vamos, había un tono y había la gente sabía que era una comunicación del ayuntamiento, aunque fuera una cosa u otra, vamos. Sí que había, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid también tenía una cosa muy particular, como decía antes Lorena, el Ayuntamiento tiene una capacidad, el de Madrid, de empapelar la ciudad en exterior, que no hay anunciante en España que tenga esa capacidad. Es decir, tú tienes un porcentaje de las caras de las marquesinas, tienes un porcentaje del tiempo de las pantallas digitales. Si tú generas un buen plan de medios, el 30% de la publicidad que veas en Madrid es de una campaña del ayuntamiento, que es una barbaridad, porque Madrid está muy, muy, muy llena de marquesinas, carteles, tal. Aquí en Barcelona la presión es mucho menor, que también da paz al viandante, o sea que lo vemos así como profesionales, qué guay que Madrid está, pero bueno, depende de lo que salga ahí en la pantalla, ¿no? Claro. O lo que salía. Ya, ¿vosotras pensáis más o menos igual? Sí, ¿no? Supongo que... Nosotras sí, o sea, nosotras sí que vemos que está bien que la base de la identidad, o sea, vale, pues el logo siempre va colocadito aquí abajo con esta rayita, pone la URL, o sea que esto sea el mismo lienzo, dijésemos, para todo el mundo, pero a partir de ahí que se cambie todo por completo mientras que tenga calidad. Y también vemos importante en esto la figura, ¿no?, del director creativo, que realmente conoce la estrategia hacia donde quiere, o sea, qué es lo que quiere comunicar en esencia el ayuntamiento. Y al conocer esto, pues sí que alinea, ¿no?, alinea todas
todas las comunicaciones, que si no podría pasar, pues que una concejalía esté diciendo lo contrario que otra, sin querer y sin mala intención, pero estas cosas pueden pasar. Entonces, si está bien supervisado y partimos de una base simple, acertada, que no moleste al diseño, yo creo que los diseños, cuanto que varíen y que claro, cada cosa va dirigida a un sector de la población y anuncia diferentes cosas. Hay que encontrar, no sé, el equipo más acertado, ¿no?, para hacerlo. De todas formas, por ejemplo, yo creo que también depende un poquito del encargo. O sea, hay encargos que piden esa variedad y a lo mejor otros no tanto. Cuando hablas del caso Nodes, que nace en Barcelona, a mí sí que me parece coherente que el metro tenga una identidad que venga de la misma mano que viene las basuras. Y que también, o sea, que eso sí que te genera una identidad de ciudad que si al profesional que estás contratando es bueno, veo que si lo hace bien, que lo siga haciendo, ¿no? Sí, son como los trabajos estos de base en los servicios, ¿no?, que todo se vea con una coherencia. Pero luego yo creo que otros servicios necesitan que asumir cierto riesgo y controlado, pero cierto riesgo para avanzar también en la cultura visual de la población. O sea, sí que es verdad que hay países pues que están mejor diseñados que este y eso pues es así. Tú, yo qué sé, es que Suiza, por ejemplo, vas por allí y en general la comunicación que ves, ya no institucional, también privada, lo que se respira tiene una calidad más avanzada. Entonces, pues sí, hay que asumir también riesgos. Bueno, yo un poco lo veo como un paso adelante, ¿no? Un paso más. Es decir, me acuerdo de ciudades que en algún momento han sacado marca ciudad como al logotipado, ¿no?, como puede ser el sistema de Oporto, ¿no?, o el Amsterdam, tal cual, que digamos que se repite mucho y que mucha de la comunicación institucional va siguiendo un poco estos pasos. Y aquí veo un eclecticismo que, bueno... Y que tiene una fecha de caducidad también, porque el Amsterdam ha muerto de éxito. Claro. Igual que aquí cierta imagen de Barcelona también ha terminado muriendo de éxito, matando de éxito, ¿no? Yo no sé en qué momento se encuentra la imagen de Oporto, me gustaría saber, porque a mí me encantaba, pero ves que cuando hay un momento que caduca. Claro. Entonces yo creo que en lo que tienes que poner el esfuerzo es en tener muy claro quién eres o qué eres y contarlo de muchas maneras diferentes, sobre todo porque estás más acorde con los tiempos, con las sensaciones que se respiran en la ciudad. La ciudad es un entorno tan vivo, tan cambiante, que ahora, por ejemplo, en la pandemia nosotros estábamos surfeando la sensibilidad que había en el ambiente. Quiero decir, hay veces que puede ser muy grave porque crees que el momento lo pide y la gente lo que no quiere es que le den más bajona. O hay veces que intentas subir el ánimo y la gente lo que no quiere es que digas chorradas. Entonces, esa ecualización del tono ahora mismo, por ejemplo, es como un terreno poco seguro, pero bueno, habitualmente es todo. O sea, hay ciudades que de repente dices que notas que está de bajona la ciudad. Y hay veces que está eufórica, eso se lo vive. Estando en la ciudad, pisándola, se sabe. Claro. Y yo creo que tienes que estar a la altura de esas circunstancias y ser demasiado... tenerlo todo muy, muy, muy controlado, como a 20 años vista, es como... Pues lo mismo, la imagen que hiciste hace 5... Hoy en día yo creo que ya no y además es eso, los medios, los soportes son otra cosa. Un poco el paso del logotipo al sistema y del sistema a la narrativa. Es decir, estos tres pasos que ahora mismo estamos ahí. Pues mira, ya se acabó. Tenemos alguna pregunta que nos han hecho y precisamente es un poco abstracta, Lorena, María, no sé cómo la vais a coger, pero tiene que ver con el entorno, con la ciudad y con los soportes. A ver, la pregunta decía algo así como: los carteles contra el machismo se adaptan al entorno, ¿eso cómo lo consiguieron?, ¿no? Es decir, hace una afirmación: los carteles contra el machismo se adaptan perfectamente al entorno. ¿Cómo se consigue? Entonces la aclaración un poco, porque ¿cómo se plantean los carteles? ¿Primero se mira dónde van a estar y se adaptan al entorno, o el entorno, digamos, que acaba adaptándose a estos carteles? No sé si se piensa antes la creatividad o el soporte, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, nosotras sabíamos dónde se iban a colocar, por lo menos en qué pantalla se iban a colocar, pero realmente lo importante de la campaña y de las campañas en sí, para nosotras, es el mensaje. Y ya luego lo adaptamos de pequeño, grande, a esta pantalla, a lo otro, pero que el mensaje sea el que toca. A ver, yo creo que prácticamente
una vez que tienes la creatividad hecha y los elementos claros, cambiar de soporte no es nada complicado. Te puedes adaptar a un banner o a una pantalla digital como un poco a lo que quieras. Es casi que lo más difícil fue hacer el cartel. Claro, lo único que sí que tienes en cuenta es que el soporte exterior es un soporte que tú vas a ver muy rápido. Entonces, el transeúnte tiene que verlo y le tiene que pegar un bofetazo importante. Porque si no captas la atención en un breve tiempo, no va a funcionar. Entonces, sí que tienes esa peculiaridad en cuenta, ¿no? Y que no puedes decir muchas cosas. Luego, también en el briefing, lo que decías tú, en la petición se dice, va a haber... de pantalla, de no sé qué, entonces, bueno, sí que te marcan un poco el campo de juego. Pero bueno, lo que dice ella, primero se piensa la idea y luego... Sí, yo como mero observador en este caso planteo que la creatividad lo que consigue, o en este caso lo que ha conseguido, es que el propio entorno se haya acabado adaptando y utilizando esa comunicación como lo que realmente era parte de ellos, ¿no? O sea, la han hecho suya, un poco los ejemplos que poníais en estas fotos de ambiente, ¿no? Al final. Otra preguntita por aquí, que creo que es bastante importante y bastante imposible de contestar en tan poco tiempo, pero creo que daría para otra mesa. ¿Cómo mejorar la percepción de la importancia del diseño en una ciudad? Mira, pues antes lo estabas diciendo, Lorena, de la capacidad de didáctica que tiene que una administración pública con esta presión en el entorno se preocupe por hacer un buen diseño, me parece fundamental. Y siempre recuerdo, soy muy pesadito con esta frase, porque digo, no, yo creo que no he dado ni una charla en una conferencia en una clase en la que no la repita, pero me la dijo Iván Ramón en Valencia y me dijo que la administración pública es responsable de dignificar el espacio público. O sea, si tienes el 30% de las caras de publicitarias de una ciudad, no puedes hacer mierda. O sea, es que estás haciendo el mal. O sea, tienes que tener cuidado. Y es verdad que en Madrid el diseño oscilaba entre lo comercial en el sentido de cosas que eran valoradas por el público en general y tenían mucho valor y eran más o menos tradicionales o una cosa poco rompedora, pero también se hizo diseño rompedor y se valoró. Y creo que la simple exposición diaria al buen diseño te educa la vista. Es decir, que trabajar en esto al final cuaja y ahora la gente es como, pues bueno, me gusta esto, pues nada. Y probablemente las críticas se hacen con buen criterio. Y yo creo que es o sea, la frase de Iván Ramón para mí me parece, la tengo muy presente siempre. O sea, tienes la obligación de dignificar el espacio público. Porque hay muchas derivadas que salen de ahí. Yeah. Y que además una ciudad que está presentando buen diseño, la sensación que tiene el ciudadano frente a su ayuntamiento es que es un ayuntamiento que tiene calidad, o sea, la percepción ciudadana es que lo están haciendo bien, mejora notablemente la percepción que tú tienes de tu ayuntamiento. Porque si tú ves que lo que hay ahí son churros y son cosas mal hechas, piensas, joder, lo hacen todo tan mal, ¿sabes? Y si tú lo haces bien, también, joder, te está generando confianza, claro. Hay un mensaje implícito, claro. Un mensaje implícito de trabajo bien hecho. De hecho, sí. Eso está... Muy bien, pues has mencionado churros y he dicho que hambre. Así que yo creo que más o menos ya hemos llegado al final. Mil gracias, Lorena, María, por haber estado en este formato y por vuestra presentación y por vuestro todo, ¿vale? Mil gracias, Nacho, por estar aquí. Gracias por guardar nuestros mensajes de WhatsApp. Muy bien. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con todas, por las preguntas y por la atención. Espero que lo hayáis pasado bien. Merci. Chao. Adeu. Adeu.